Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en una jornada fría durante la semana pasada y esta semana que estamos viviendo temperaturas bajo cero durante la madrugada, aunque eso, como ya saben, y tal como tratamos ayer, no fue impedimento para que se produjeran largas colas en el Teatro María Luisa. En menos de 4 horas se vendieron todas las entradas para las 4 funciones de cuartos de final. Este jueves estaremos Televisión Extremeña retransmitiendo en directo la fase previa o cuartos de final, donde van a participar 26 agrupaciones en las modalidades de chirigotas, comparsas, cuartetos y coros en el retorno al Teatro María Luisa. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis de los contenidos de esta jornada. Hoy están con nosotros Dani Serrano. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ti te recordará algo esto de los carnavales cuando tú los organizabas, ¿no? Como cuando eras delegado de festejos. Y cuando me metía en el meollo de la cuestión. Y también como grupo, de verdad. Porque el carnaval es verdad que desde fuera te llama la atención, pero desde dentro engancha y muchísimo. Yo lo reconozco. Ya parece, hombre, ahora por circunstancias laborales y otros proyectos, es verdad que llevo un año y pico, vamos, esto un par de años un poquito más desenganchado. Gracias a Televisión Extremeña pues puedo seguir con esa conexión, ¿no? Ahí. Pero es verdad, yo lo reconozco, yo he sido un junkie del carnaval. Te llega a estar ahí por dentro hasta el punto de que una agrupación que no te esperabas o esperabas un poquito más, y es curioso, y lo dicen los amigos, dice, que te cabreas como si perdías tu equipo de fútbol. A lo mejor porque no ha dado ahí. Y luego ya llegas por la noche y dices, y esa indignación, y ¿por qué me pongo yo así? Si yo no canto ni nada. Pero te quedas ahí con esa cuestión porque, claro, sabes, además encima pues sabes un poquito todo el trabajo que se realiza por detrás y la verdad que esa ilusión no hay que perderla, ¿no? Pues me parece fantástico que no te la pierdas, lo mismo que tampoco se la pierde nuestro otro picotero, Miguel Ángel Herrera. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Que pasaste frío el domingo temprano, te fuiste a la puerta del María Luisa. ¿Tú fuiste uno de los que fuiste allí a la puerta? Me puse la cola sobre las 7 de la mañana y hacía frío, sí. Un frío. Además, hay momentos que bueno, la mayoría eran jóvenes y por eso aguantaron mucho toda la noche allí, ¿no? Pero es lo que dice Dani, te engancha. Cosa que yo tenía que ir porque veía que el mismo no tenía entrada y yo no me pierdo. Intento por lo menos ver las que tú dices, las que tu equipo, no lo que te gusta a ti, ¿no? Intenta verlo. Esta es una imagen que no se veía pues desde, creo que el último año del María Luisa, que fue el año 2000, ¿no? Que se producían las colas famosas del María Luisa, ¿no? Miguel Ángel, tú has vivido esa época también. Yo me acuerdo cuando mis hijas iban a la puerta, entonces era el Centro Cultural Cazaba. O se vendían las entradas. Y dan la vuelta a la John Lennon, la vuelta. Y yo me acuerdo que mis hijas iban a otra noche y yo llegaba al modo, me lo debía a las 7 de la mañana y pasaba por allá a dejarle el termo de café calentito y me vino muy de viaje, ¿no? Es decir, esto es, en verdad es bonito porque... Y el año del chino vendiendo hamacas. Por la noche que fue. Que vendía las hamacas allí. Sí, un chino vendiendo hamacas. Es verdad. Sacó a hamacas allí y es que las vendió. O sea, claro, alguno que le pediría y sacó. Y pues vendió unas pocas, vendió unas pocas de hamacas. Y hombre, vender hamacas en febrero. Tiene su arte también. Es un genio del marketing. Lo difícil ha sido de ser sombrilla. Pero hamaca, claro, muchos sentados en el suelo o en algún colchón de colchoneta. Pero bueno, el carnaval de Mérida creo que se merece eso. Creo que es cierto que en el Palacio de Congresos también había también grandes colas. Lo que pasa es por la situación donde está, que a lo mejor son quizás menos llamativas. Sí, llamativas eran. Menos llamativas en cuanto a la foto, no a la imagen. Pero que la gente somos los que somos, la misma. Entonces, claro, depende del sitio. Este año también ha habido, creo que un poco de voz de alarma, ¿no? Porque como el aforo es menor el del María Luisa que el del Palacio de Congresos, pero ha habido como una voz de alarma de, oye, a ver si me voy a quedar sin entrada. Y por eso se ha hecho de madrugada, ¿no? Y cuando yo cogí la entrada, yo las cogía sobre las 12:30 de la mañana, a la 1 menos cuarto, cogí la entrada, y hubo gente que se quedó sin entrada, hubo gente que se quedó. Y
da esa pena, ¿no? Obviamente, porque no, yo llegué a las 7 de la mañana, hoy llego a las 7:30, a las 8 menos cuarto, a las 8, y muchos oyentes detrás mía no me lo entraban. Pues eso tiene que dar rabia tela, ¿eh? Por eso yo no había que dar un vuelco a eso, porque es una pena. No sé, yo entiendo que pierdes ¿cuántos? 500 plazas pierdes, ¿no? De golpe, ¿no? Claro, claro. Pues de 1.000 a 500 aproximadamente, la mitad, efectivamente. Bueno, pues este jueves Televisión Extremeña, si no ha tenido la oportunidad de adquirir una entrada para esta fase de cuartos, en este año en el que el concurso llega con fuerzas porque regresa el María Luisa y porque además ha generado mucha expectación, pues lo puede ver en Televisión Extremeña este sábado con Las Justines, que será la chirigota que abrirá el carnaval, el concurso de carnaval 2023. Le seguirá un clásico como son el coleccionista de alegrías, Tagorichi, que viene además con fuerza, viene con el Yuji, creo, dentro de la chirigota. Vuelve después de algún año faltando, sí. Las ganadoras, que llevan ya, ¿cuánto? 3 años. Las iguales. 4 años, creo. 4 años, efectivamente. Después van Los Inocentes, chirigota, y otro grupo mítico, también los sureños, cerrarán la noche de esta primer día del concurso de Carnaval 2023. Así que, bueno, tú ya tienes tu entrada para jueves, ¿no? Yo tengo mi entrada para el jueves, preparando, cagando las... ¿Y para el sábado no? Tengo para el jueves y para el sábado. Que ya sabía yo, es que él es muy mararo, sí. Y como el sábado va a la marara, sí. Me extraña a mí que él no tenga para el sábado. Tengo para el jueves y para el sábado. Me extraña. En comparsas es normal, claro. ¿Con quién vas? Tus hijas con las iguales, claro. Corazón, ¿no? con las iguales, con mis hijas, ¿no? El otro día me preguntaron, y yo, verdad, bueno, lo saben, digo, tenía más bien predilección por dos, ¿no? Coleccionista, yo soy muy del... Me encanta a nivel de comparsa, el coleccionista, y muy mararo, siempre tal. Y me preguntaba, hablando con unos amigos, bueno, no sé cuál te gusta y tal. Digo, pues a mí siempre me ha gustado los popurrís de la marara, siempre me han encantado. Y dice, es que eres un clásico. Y digo, un clásico, digo, es que verdad, el popurrí de la marara, ya me espero, o sea, muchas veces digo, da igual el tipo, digo, pero el popurrí lo bordan, además que yo toda la vida por los antiguos, porque de muchos años, tengo muchos amigos. Y siempre digo, no sé, es una de las chiricotas, fíjate que me han dado caña la pandilla, como digo yo, pero bueno, que no te puedes evitar por reírte y echarte el rato con ellos, ¿no? Bueno, y de los últimos también, tengo muchos amigos también, tanto en los camándulas como en los que ha costado, ¿no? Dos chiricotas de gente joven. Sí, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Camino, ya han llegado a finales y han ganado, y también voy a sus ensayos, algunas cosas que creo que también merece la pena hablar de ellos, ¿no? Porque son chavales que... Yo lo que más valoro de esto es el trabajo, la dedicación, después de estar todo el día trabajando, en sus quehaceres, en esos dos casos, de esas dos chirigotas, además es que han comenzado desde muy jóvenes. Claro. Y han mamado el carnaval. Aquí esta fue la última actuación de la marara en el María Luisa antiguo, en el año 2000, la última actuación, como los bordinis, esos trapecistas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ¿no? Y ahora este año se presenta con el tipo Las Bordinis, las ellas, a ver con qué nos sorprende. A lo mejor no tiene nada que ver, todos nos podemos hacer una idea, pero lo mismo no tiene nada que ver. Sí, jovencito, madre. serán las mujeres de aquellos bordinis. Claro. Las parejas de aquellos bordinis serán. Bueno, vamos a disfrutar mucho con todos ellos, ¿no? De verdad, nos vamos a reír seguramente mucho con todos ellos. Ahí lo que ha costado, que ese año lo bordaron además también. Cierto. Bueno, lo podrán ver aquí en Televisión Extremeña, toda la fase del concurso de agrupaciones carnavalescas de Mérida, desde este jueves, después las semifinales viernes y sábado, las juveniles del domingo, que es la cantera del carnaval, y la gran final del jueves 21 de febrero, justo antes del pregón. Pero vamos a hablar de otra cuestión que no es tan agradable. Y entonces, sí, otro desagradable, que no se me olvide, que si no luego me ponen falta, también me gustan los que faltaban. También, que pese a que también se han cebado, pero que me gusta.
el canto y la forma que tiene son también de la que emite. Perdona la interrupción. Nada. Pues te voy a decir una cosa. Luis Valiente, que es un clásico en los carnavales, siempre se le alude a él, ha dicho que el año que no se le aluda a su trasero, se enfada. Lo ha dicho. Así que espera que todos los años le nombren a él y a su trasero. Bueno, decía que vamos con otro tema no tan agradable, porque la Fiscalía en Extremadura detecta un excesivo uso de las medidas de contención en los centros de mayores, en las residencias de mayores. Cuando nos referimos a medidas de contención, pues estamos hablando de barandillas, de cinturones que atan a las personas mayores a las sillas, bueno, también es una medida de contención los medicamentos farmacológicos que se le administra en las residencias de mayores y centros psiquiátricos. Según un estudio hecho por la Fiscalía en 36 centros de Extremadura, un 40% de las personas que tienen o a las que se les aplica estas medidas de contención no deberían tenerlas. Entre otras cosas porque hablan de que aconsejan que hay que tener una correcta utilización de estos métodos para salvaguardar la dignidad de las personas mayores y o con discapacidad. Hemos visto casos sangrantes. Precisamente no hace mucho una cadena nacional de televisión, Alberto Chicote, hizo un reportaje sobre las residencias de mayores y sobre el estado de las comidas en estos centros de mayores y fue terrible, ¿no? En Galicia, en Madrid, en fin, en varias comunidades autónomas. Los que tenemos familiares que son usuarios de residencias mayores conocemos la dificultad también de tratar el poco personal que hay, que es uno de las quizás principales detonantes de que se apliquen estas medidas, y es verdad que quizás haya que plantearse eso y no sé si regularlo de alguna manera, Miguel Ángel. Pues sí, ya el título del tema ya impone la Fiscalía detecta que no se está funcionando bien y se está tratando bien a las personas mayores, vamos a hacerlo claro, ¿no? Es un tema muy, muy doloroso. Yo, sinceramente, creo que después de que son personas que han luchado muchos años, después de toda su vida, su currículum de trabajo, como personas, como familiares, que tengan hijos, que tengan familias, se ven abocados por circunstancias normales de la edad y de que la gente tiene su dinámica y algo no puede atender a sus padres, de ir a este tipo de residencias. Y creo que deberíamos dar soluciones a este tipo de cuestiones. Yo no quiero entrar ya en el tema privado-público, porque no sé yo si este estudio se ha valorado en si es más privado o más pública, no sé hasta qué punto es de todo, pero el primer dato yo lo valoraría en falta de personal. Pero yo es que creo que para este tipo de cuestiones de trabajo, el personal debe de estar mentalizado qué trabajo es. Porque no toda la gente vale para esto, ¿eh? No, cierto. No toda la gente vale para esto. Lo sé porque yo, en el tema que me muevo de las cooperativas, se crean muchas de temas de residencia de ancianos, de ayuda a domicilio, de atención a mayores. De servicios sociosanitarios. Y no toda la gente vale para esto. Y claro, la gente necesita trabajo, tiene que trabajar, pero yo no sería capaz, si yo no valgo para cuidar a una persona mayor o a un anciano, no me metería en ello. Pensar en que todo este tipo de condiciones mecánicas en centros de este tipo se están aplicando fuera de un control, fuera de un protocolo, ya duele, ¿eh? Porque claro, tú mandas a tu padre o a tu madre a un centro de esto pensando que va a estar más o menos atendido, pero cuando ves las noticias o ves el programa ese o ves cuestiones que realmente están pasando, de cómo las atan a las camas, de cómo las suben, de cómo las bajan, de cómo las dan la vuelta, de cómo las limpian, las horas y horas que se pegan a lo mejor con pañales en las camas tumbados. Hostia, yo creo que desde la misma sociedad debemos de tomar carta en el asunto. Primera pincelada. Ahí la cuestión, una cosa es el impacto visual y otra cosa es lo que hay que ver la pormenorización y ver qué es la realidad, ¿no? Y de ahí podemos dar gracias un poquito en las que tenemos aquí en Extremadura, al menos voy a hablar de las que conozco, ¿no? Las que tenemos aquí en Mérida, chapó, todas. O sea, y aún así también te impacta, porque es verdad que recientemente, bueno, pues he ido a
a visitar un par de residencias, y es verdad que llamaba la atención ver en algunas de las alas la cantidad de correas que tiene y esa doble barandilla, y primero te impacta, y la sensación primera que te da es, joder, vamos a acabar así. Y luego, hablando con la señora a la que fui a ver, que evidentemente pues se conocen todos, te empieza a dar datos, pues, quién es fulanito, quién es menganito, quién es beltranito, y el porqué de esas cosas. Estamos hablando de una usuaria, ¿no? Y dice, claro, es que la mayoría de las personas ya que no tienen, cuando llegan a la residencia es porque no hay movilidad. Nadie quiere acabar sus días en una residencia, aunque esté solo. Siempre prefiere estar en su casa. Siempre se prefiere estar. Sobre todo los extremeños somos muy dados a, si me valgo, hasta el último día estoy en mi casa. ¿Qué nos decían nuestros abuelos? ¿Qué es lo que nos enseñaron nuestros abuelos? Dice, no me llevan a morir en un hospital, yo quiero parir, dar a luz, nacer y morir en mi casa. De hecho, mi abuelo, recuerdo que era lo que decía, dice, hubo que llevar a una chica interna porque mi abuelo decía que no se iba a ningún lado, que él mientras pudiera andar y pensara, él se quedaba él en su casa, aunque pudiera salir un poquito, aunque pudiera andar por el pasillo. Y desgraciadamente la gran mayoría de usuarios que hay en los centros de mayores pues ya son personas que o bien se les va la cabeza hasta el punto de que no puedes controlarlo, tener una persona exclusivamente por cada usuario. Entonces habría que triplicar, habría que multiplicar por 10 el personal, de ahí la falta de personal. Y para paliar, digamos, esa falta, no es que estén atados 24 horas, ni estén enjaulados 24 horas, por lo menos de lo que he visto, no es así. Pero claro, por las noches tienes que tener una cierta precaución de que un usuario pues no haga cualquier aspaviento en un pasado y se caiga de la cama, se haga daño, y a esas edades pues se pueda romper algo, una cadera, y se quede mal o un mal golpe por no haber tomado determinadas precauciones. Lo que dice la Fiscalía, y eso creo que es verdad, creo que sí existen esos protocolos, pero es verdad, y curiosamente volví a llamar a algunos contactos a raíz de que íbamos a hablar de este tema, y es verdad que el protocolo me recuerda a la serie del Ministerio del Tiempo. Somos españolas, hay que improvisar. O sea, todos tienen claro cuál es, pero no existe, ninguno tiene el papel. Pero sí que yo, ya que lo has dicho tú, yo sabía el tema antes, íbamos a hablar, te he dicho antes, compañeros y amigos que están todos, y he llamado esta mañana y lo del protocolo es que el papel lo engaña todo, de todo. Claro, pero ¿De qué sirve el protocolo si luego no existe control para que se cumpla ese protocolo? Es que es hablar por hablar. Claro, hay de todo, dice, es el control del protocolo, Sí, es el que queda muy bonito que diga la Fiscalía. ¿No se cumple, ni se controla? Claro, si tienes que duplicar el personal o triplicar el personal para tener menos horas de barandilla o menos horas de correa, porque claro, no se pone por gusto a nadie, venga, llevamos a un familiar nuestro para que lo aten. No, eso no lo quiere nadie. Y vamos, y cualquiera que deteste, aunque sea el vecino de al lado, que lo hace en una residencia, que lo hacen por gusto, bueno, como somos evidentemente y lo que defendemos todos a nuestros mayores, vamos, esa residencia tarda minuto y medio en seguir abierta. Pero claro, si tiene que triplicar ya de por sí los costes son una auténtica pasada son carísimos. de estar en una persona en la residencia. Si hay que triplicar el personal, ¿qué familia se va a poder costear llevar a un familiar suyo a una residencia? Es muy difícil, ¿eh? Digo Ya de por sí no se pueden, muchísimas familias no pueden costearse, incluyendo las ayudas, costear el llevarlos a ninguna residencia, porque no pueden permitirse ese lujo, que digamos así. Claro, aquí las públicas son las que son, hay las que hay, y con su protocolo, que se tiene el protocolo bien definido, el protocolo de entrada, de a ver quién entra, o de cómo se entra. Pero claro, se satura enseguida. Entonces, están las demás, están las concertadas, que tienen su ayuda también pública, pero aún así sigue siendo el coste muy elevado para asumirlo. Y otras que no son públicas, pero sí son, bueno, digamos, a beneficio social, como los asilos, también están saturados. Entonces, si hay que triplicar personal o duplicar personal, ya no voy a decir triplicar, sino duplicar personal para cumplir determinados protocolos, para que haya menos,
Pues yo creo que más bien habría que ser más permisivo en cuanto al tema de las visitas y el tema de fomentar que los familiares acompañen durante más tiempo a los usuarios con la finalidad de descargar y poder cumplir ese tipo de cosas o cuestiones, porque si no, ya de por sí es casi inasumible el coste de una residencia. Si tienen que cumplir todos los protocolos al 100%, va a ser prácticamente inasumible. Va a ser prácticamente inasumible que estar ahí. Yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres merecen otro trato. Yo, hasta el punto de... Ya es que cuando hablamos en dinero, hablamos... Si para este tipo de cuestiones ponemos trabas el coste, pues habrá que sacar dinero de otras cosas. Sí, habrá que gastarme los dinero en armamento, por ejemplo, y dedicar... claro, es que hablamos de todas maneras, el armamento que España tiene, que yo cuando vi los aviones de nativos que tiene España, digo, mejor estar calladito, porque es que vamos, aquí... Pero sí me da igual. Si yo lo que voy es que yo creo que tanto en sanidad como en educación no podemos permitirnos el lujo de regatear nada. Es que el coste... habrá que buscarlo a un lado. Es decir, lo que no puede pasar es que yo, por ejemplo, lo veo así, es que mira esta con el corazón, es que el corazón es el que me manda a mí todo, lo veo clarísimo, es mi motor, y el que si al final resulta que el cuidar de nuestros mayores, el problema está que cuesta mucho, vamos a poner una inyección letal, vamos a comprar, que se lo vamos matando, ¿qué hacemos? Porque si ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia en Madrid? Lo que se está hablando ahí desde los muertos que ha habido, de ancianos, que un protocolo que se mandan para que no se vengan a los hospitales. Si todo eso es verdad y permitiendo otro tipo de cuestiones, ¿qué clase de sociedad vivimos? ¿Esto qué es? ¿En qué clase de sociedad vivimos? Yo es que no entiendo por qué el cuidar de nuestros mayores tenemos que poner trabas ni frenos al coste. Es que para mí esto sería imprescindible solucionarlo. ¿De qué forma? Pues no sé, te he dicho armamento, como te he dicho en hacer cohetes a la luna. O el Ministerio de Igualdad, que tampoco vale para nada. Por ejemplo, yo prefiero dotar ese dinero para estas cosas que para dejar gente suelta en la calle. Vale el partido fascista Vox y el PP y están cogiendo subvenciones según los votos y no valen para nada. Y Podemos las coge multiplicar por 5 porque tiene distintos nombres. Si vas en política, este tipo de cuestión es más doloroso. Y si el Partido Popular, sobre todo los que son del Partido Popular y de derecha, van a más doloroso que las subvenciones a partidos políticos que se den golpes en el pecho y que el Ministerio de Igualdad. Esto viene de aquellos lodos del Partido Popular, pero todos barros, como se diga eso. Sí, pero al que el final, Daniel, te va a lo mismo siempre. ¿Qué prefiere? No, Daniel, vamos a lo humano, que me da igual que sea el Partido Popular, pero, no es normal. ¿Qué es preferible? Que la discusión sea que cuesta mucho dinero y que por eso hay que atar a los ancianos. Coger 3.500 millones de euros al año. Y tú se cae una cama. Para esto, que haga las camas más bajitas. Pero podemos utilizar los 3.500 millones de euros de algo inservible que no se gasta bien. ¿De qué? ¿Por qué? Por ejemplo, del Ministerio de Igualdad. No ves que no hay muerte de mujeres todos los días, no hay muerte. ¿Y qué ha solucionado el Ministerio? ¿Pero qué ha solucionado el Ministerio para que haya menos? Cuando tú quieras hablamos de eso más tranquilo, porque si quieres, luego hablamos también de nadie, que los temas, luego te explico yo lo que hacemos. Digo, que lo que ha solucionado. ¿Qué ha solucionado? Lo están soltando a cada día más gente. Si aquí te pones por una así, ley. Y es el producto estrella del Ministerio de Igualdad. Mira, Miguel Ángel, yo hay una cosa, estando en el siglo XXI, la igualdad había que fomentarla de forma real. Reales, no criminalizar esto. Entonces, si hay de uno en uno, vamos a... 3.500 millones de euros. 3.500 millones de euros. Sí, que luego hablamos de eso. De presupuesto. Pues, ¿no será preferible dar una normalización de algo, invertirlo, como dice, hay que sacarlo donde sea? Bueno, yo te doy una idea. Yo lo sacaría de ahí. Y ahora tú dices, pues de las subvenciones a los partidos de derecha y los de izquierda, de todos. De todo, y de los sindicatos, y de las subvenciones a los sindicatos. El que quiera un sindicato, el que quiera un partido, que viva de sus cuotas. Pero que tú te vas al tema de la igualdad. Que viva de sus cuotas. No, pero que te compro también lo de los partidos políticos. Te lo compro también. Te vayas y hables con Morenés, el ministro del Partido Popular. Otros 5.000 millones. Fábricas de armamento y que no se compren tanto. ¿Para qué se fabrica armamento? ¿Para matar? El dinero del armamento vamos a dedicarlo a la decisión de ancianos.
El dinero de que va a un hospital, un cohete a la luna, vamos a dedicar a los hospitales, a la educación. Es que os vais siempre. Ahora lo único que os duele es el tema de la igualdad. Van a decir, pero las mujeres siguen muriendo. Todas las semanas hay muertos de mujeres. Y eso nos preocupa. Y los 3.500 millones de euros. A ver, eso lo pero si no es que me dejes de preocupar, es que es inservible, es una inutilidad. Vale, una pasiva. Señores, vamos de uno. Tenemos que ir pasando. Entonces, Miguel Ángel, pues esos 3.500 millones vamos a hablar ahora de Endesa, porque según ha informado la propia compañía a través de su filial Enel Green Power España, en el último año ha conectado 250 megavatios de potencia en Extremadura. Es una cantidad suficiente como para abastecer 5 meses a toda la región de electricidad. Yo esto no me lo puedo imaginar, pero como tenemos aquí a un experto en energía, sí nos puede decir si eso es verdad o si es así, si sirven para que durante 5 meses la región pueda autoabastecerse con lo que ha generado en energía verde Endesa. El dato ha sido lanzado y para abastecer poco. Extremadura tiene para hacer mucho más. Es verdad que suena y dice, bueno, cojo el dato, 250 megavatios de producción anual, mensual, diaria. En la planta se entiende que son cuando se dan este tipo de datos anuales, ¿no? Yo según mis cálculos, solamente contando a los ayuntamientos, a los 350 ayuntamientos extremeños, mes y medio. Pero aún así, estamos hablando de un dato muy importante, o sea, en cuanto a renovables de conexión. Y luego, una cosa a tener en cuenta, que ahora vuelven los grandes, Endesa y Iberdrola, a autopromocionarse en el tema de renovables, cuando hay que decir el toque que ha dado Europa, la Unión Europea, a España, en cuanto a que abra el cupo, abra la veda a la producción de renovables, que hemos tenido freno. O sea, Extremadura, que ha podido ser líder mundial, líder europeo, en generación de plantas de renovables. Eso a tu partido que quitó la subvención, y eso a Partido Popular. La subvención no la quitó, lo que quitaron. Rajoy pegó el cerrojazo. Lo que quitaron con Rajoy. Aplícate el cuento. Con Rajoy, con Zapatero. Aplícate el cuento. Con Rajoy, con Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Uno. Con Rajoy también se quitaron no subvenciones, se quitaron puntos, subestaciones, puntos de enganche de subestaciones, no vas a construir. Subvenciones no se quita ninguna. No se quita, pues no puedes quitar lo que no hay. Se han ido generando y todos han ido subiendo un poquito. Se penalizó, ninguno ha quitado nada. Ninguno ha quitado. Tampoco se penalizó. Lo que se quitaron fueron puntos de conexión. Uno de los puntos de conexión que quitó, además, mi ex partido, y lo digo, y lo he dicho. Y lo he dicho, además fue un cabreo a nivel personal, ¿no? Que estaba, aquí iba a venir un proyecto, una planta de 500 megavatios que se proyectó, se planteó, para que se viniera aquí en la zona de Arroyanejo. Y como tú bien has dicho, y no me duele decirlo, que sea quien lo hace mal, lo hace mal. Y sin embargo, esa subestación desapareció. La subestación que estaba proyectada para, digamos, el enchufe. O sea, tú produces ¿y dónde enchufo? Bueno, pues ese enchufe desapareció, o sea, dejó de estar proyectado de un año para otro. Lo que obligó, lógicamente, que, fíjate que se presentaron incluso 2 empresas para promover esa planta. Promovió que, lógicamente, quedara... Y eran 500 megavatios. Sí, de 500. O sea, el doble de lo que dice aquí. Claro, que estamos hablando de Mérida tiene una parcela de pastos útiles, son 740 hectáreas, y de las cuales son útiles para fotovoltaica 585. Medidas, proyectadas y examinadas. 585 hectáreas que tiene disponibles para hacerlo. ¿Eso que le hubiera supuesto al consistorio en ingresos? Eso en ingresos, pues en ingresos solamente en lo que es el ICIO con las rebajas importantes y demás, pues hubiera sido aproximadamente pues unos 4 millones y pico de euros al año, más los 2 años de la construcción, pues cerca de unos 900 puestos de trabajo temporales. Luego, entre unos 70, 80 se quedan de mantenimiento, seguridad y todo eso, se quedan fijos. Y aparte, ya digo, de todos los impuestos anuales. Ahora, con la reforma esta de la nueva ley, los PPAs, de poder suministrarte con la energía que tengas cerca, ahora hubiera supuesto a día de hoy un ahorro, o sea, otros tantos millones de euros más para la ciudad de Mérida por tener esa cercanía. Lógicamente, cuando la Unión Europea ha puesto
esas costas al transporte, las costas de distribución, que lo vemos en la factura de la luz, los peajes de acceso, que lo vemos todos en la factura. Esos peajes de acceso que se pagan, lógicamente al estar más cerca, ahora hay una exención. O sea, la exención de por ser renovable no pagas determinada, por ejemplo, no pagas el tope del gas. O sea, de lo que te suministra es renovable. Entonces, la empresa que compra la energía, el que le sale muy barato llevarla a Mérida, si está la planta aquí al lado, pues hubiera supuesto para Mérida pues un hito muy, muy, muy importante. Y ya, una vez que Europa ha dado ese toque, ya están saliendo muchos proyectos, porque ya te obligan. Ya obligan a las empresas de distribución y obligan al país, si no tienes y hay descarga, o sea, la pones. O sea, es que ya obliga a Europa. Ya no puedes decir, no, está presupuestada, pero no. Ahora tienes que abastecer. Y si tú sacas de ahí 1 gigavatio, tiene preferencia el gigavatio de renovables que el gigavatio que sacas del pantano, de la hidroeléctrica, o que sacas de cualquier otra fuente de energía. Ya tiene preferencia para entrar en la red la energía eólica, o sea, toda la energía renovable. Cosa que antes tenía preferencia pues quien mandaba y quien tenía el poder, pues las grandes. Miguel Ángel hace siempre, la Endesa, Iberdrola, que ahora, cuando la han visto... Aquellos que desembalsaban este verano, por ejemplo, efectivamente, pasado, ¿no? Para generar energía y quedaban pueblos secos. Efectivamente. Es que lo estoy oyendo hablar y yo no sé si que... Claro, por eso decía, ¿cómo se llama el presidente de Endesa? Era, ¿no? El que nos dijo que los españoles éramos tontos, ¿cómo era? El de Iberdrola. Ah, no, ese fue el de Iberdrola, Galán. Ese fue de Iberdrola. Galán. El de Iberdrola éramos tontos. Galán. Y le voy a tener que dar razón, porque es que esto... Es decir, con todo lo que tú estás diciendo, Daniel, ahora mismo, es decir, resulta que es decir, hay luz, se engancha, es decir, somos capaces de generar megavatios, por aquí sigue Almará funcionando, no sabemos si va a hacer o no se va a cerrar. El agua que es muy escasa por las grandes hidroeléctricas se sigue sacando de los pantanos para hacer luz, la factura sigue subiendo. Mira, y el currito de turno sin enterarse, claro, yo es que no yo una persona mayor, no, Daniel, Endesa conectó 250 megavatios, es decir, abastecer 5 meses a toda la región, Extremadura. Tía, si podemos conectar, es decir, luz, podemos ser autosuficientes para generar, habrá que ver y explicar a la gente por qué se paga tanta luz. Y ahora te voy a explicar la segunda parte. Es muy gracioso. Miguel Ángel, el papel lo aguanta todo. Es una región exportadora de energía. Y ahora viene la segunda parte. Claro, pero es que, pues entonces... Ahora viene la segunda parte. Mira el titular. Y Almará sigue abierto, y Almará no se cierra, y entonces yo no sé, los partidos políticos, el PP, el PSOE, que son los que han gobernado en esta región, tendrán que dar explicaciones, ¿no? Pero ahora va la segunda parte. Mira el titular. Todos estos años. Endesa conectó, no que lo hiciera. Conectó. ¿Qué te lo ha hecho? ¿Por qué conectó? No, conectó. Porque la distribución, las distribuidoras, tú aquí puedes elegir cualquier compañía eléctrica, pero la distribuidora es una concesión estatal. O sea, quien hace la distribución de la energía, tú no puedes decir, voy a montar una distribuidora. No, tienes que, eso es una concesión estatal del Estado. El Tudor, aquí era sevillana, tiene una concesión histórica, en otros sitios es IDE, que es del grupo Iberdrola, en algunos sitios es una eléctrica, en La Garrovilla, casualmente, desde hace muchísimo tiempo, tienen su empresa distribuidora allí que se ha resistido a unirse a la fusión con Endesa. Sí, hay otras ciudades, otros pueblos pequeños, Fuente del Maestre, Escaso, por ejemplo. Todavía hay en pueblos que se adelantaron un poco a esa red de distribución de sevillana y como eran los primeros, se quedaron, digamos, con esa concesión estatal. O sea, aquí elija la compañía que elija, la distribución la tiene quien la distribuye. ¿Quién conecta? Claro, quien conecta ha tenido años de aquí para atrás, ha tenido la capacidad de elegir si quería conectar o no le interesaba o no le interesaba. Porque podía elegir la fuente. Claro, fíjate la cara que se me puso a mí y al nuevo gobierno, ¿no? Que entró, que yo lancé eso y se resolvió, digamos, con él, pero siguieron para adelante el PSOE. Y la cara que se nos quedaría, con claro, las ganas que tiene de que un proyecto de estas características, de esta magnitud, pues se pueda realizar en Mérida y que te diga, hoy, pues no hay enchufe. O sea, da igual del color que sea. O sea, da igual el color que sea. Fue el ministro, el exministro Soria.
Bueno, enchufe entienden desgraciadamente todo. No, Ahí, hablo de los que han gobernado. vamos a dejarlo, y Podemos también está gobernando, arriba en las altas esferas. Yo no soy de Podemos. Y ni yo tampoco soy del PP, ni del PSOE, ni de ninguno. Esto, ahora lo que hay que decir a la gente es que sepa lo que Europa nos ha llamado la atención. Y ha llamado la atención sobre todo a las zonas donde se produce mucha eólica y donde tenemos una capacidad de producir renovable impresionante, y andamos mirándonos a los ojos, ay, a ver si vienen proyectos, a ver si vienen proyectos. Pero si el problema, si muchísimos proyectos no han visto la luz por las trabas burocráticas que ya, gracias a Dios, han sacado, hay unos protocolos que han sacado. Había que controlar, el tema burocrático, ¿Cuál? Ese tema también había que controlarlo. El tema burocrático, pero bueno, aquí, ya. Aquí también hay zonas que están quitando árboles y por lo menos ya hay un protocolo. A mansalva sin valorar muchas cosas. Ya hay un protocolo establecido, te digo, ya hay un protocolo establecido, porque no es decir, por ejemplo, de la finca de 700 y pico hectáreas que tiene Mérida, no se pueden poner las 700 y pico hectáreas. ¿Por qué? Por la zona de encina que tiene, por otra zona, por la cercanía que tiene, porque hay una parte que es zona cepa, y bueno, pues esa parte, digamos, se quita. Aún así, tienes 585 hectáreas disponibles, porque no pasa nada si en dos tramos, aunque haya encina aquí y aquí, en el medio puedes poner placas, perfectamente, perfectísimamente. Sí, y más la encina, que tiene una altura media y no va a dar excesivamente sombra, o sea que va a permitir incluso... no influye a la ganadería. O sea, encantado, cualquier productor de fotovoltaica está encantado. Es más, lo primero que hacen es preguntar a los que tienen ovejas, ganado por allá, para que sin problemas entren. Que pasten, ¿no? Para que pasten, sin problemas, además lo preguntan. En Campo Lugar, una calle allí en Campo Lugar, fue curioso porque tiene un cliente mío, deja las ovejas allí en la planta. Y digo, y eso dice... Vinieron a preguntarme, dice, ¿cuánto cobran? Y me dice, no, si es que vinieron a preguntarme. Vinieron a preguntarle si podía, o sea, que no influye en ese tema. Ayuda un poco, digamos, a que por lo menos sigamos con esa sinergia. Y creo que Extremadura ya es hora de que abandere algo. Creo que es hora de que abandere algo. Y encima, con ese toque que nos da la Unión Europea, más distintos protocolos, que es verdad, la Junta de Extremadura también hizo, a raíz de estas subvenciones, los DUSI... y toda la cantidad de batiburrillos de proyectos que han salido, es verdad que se han medio estandarizado unos tipos de protocolos que permiten ya decidir, tienes terreno, se puede, está cercano a una zona urbana que pueda verter, que la zona urbana ya es el enchufe, o sea, ya no te voy a decir que haya el enchufe allí, no, la zona urbana se está abasteciendo sobre todo de hidroeléctrica, pues déjame que te ponga una renovable, que ahora, según la nueva normativa europea, tengo preferencia. El problema de los protocolos, igual que anterior, Daniel, es que los protocolos se controlen. Si el protocolo está, hay que controlar los protocolos y que cumplan lo que dice el protocolo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Hay control? Otro asunto, rápidamente, porque tenemos ya muy poquito tiempo, estamos casi fuera de él. Si conocíamos, o ayer hablábamos precisamente del ofrecimiento del Partido Popular a nivel nacional al Partido Socialista y al Gobierno para modificar la ley del solo sí es sí, hoy hemos conocido que Unidas Podemos está consensuando una postura para negociarla con el PSOE en su intención, que ya está anunciada, de presentar una proposición de ley para modificar esta ley del solo sí es sí y evitar la rebaja de condenas y excarcelaciones que se están produciendo. Más de 300 rebajas de condenas que llevamos ya en todo el país. 336 y 32 escarcelados. Y ahora que se lo cuenten, que la ley es buenísima. Pues claramente estamos a 2 años de unas elecciones y los que están no se quieren ir. O sea, los primeros interesados, por mucho que han dicho, se han querido echar para adelante, rectificar es de sabio. Y si no ha salido bien, oye, que la idea, que hay que reconocer, oye, que esta chica pues tenía una idea, pero claro, la idea hay que consultarla, no puede hacer leyes porque sí, consultarla con los expertos, no cuesta nada. ¿Qué vas a tardar? ¿Una semana más? Consultarla con quien tiene que consultarla, pero no como una niña chica, y 100 días, y en esos 100 días, pues 336 reducciones de condena y 32 excarcelaciones. Y ahora yo pregunto, y oye, una de esas excarcelaciones, que no haya, esperemos, que antes de que se apruebe y se reforme, se rectifique de una vez
esta ley, oye, la habéis querido sacar, vale, pero vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien. A mí me parece bien lo del PP. Dice, hombre, virgencita, por lo menos que se haga bien. Y que Unidas Podemos esté ahora, no, vamos a consensuar. Claro, vamos a consensuar, porque es que además le han visto las orejas al lobo y han dicho, se quitan la guita. Y don dinero, poderoso caballero. Hasta para la señorita de Podemos. Es decir, que para ti la justicia en este país es eso. Es decir, una justicia que, te he dicho por ejemplo de Cifuentes, porque resulta que a cualquier currito que roba un carro de comida en un Carrefour lo meten en la cárcel, y Cifuentes roba unas cremas, no la meten en la cárcel, si encima que le utilizan con 30.000 euros porque dice que la han cogido robando y por la han cogido robando. Y me parece, esa es la justicia que valora los sí o sí. Me parece fatal. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con déjame terminar. Eso como se me dice. El que cobra 1.500. Dani, perdona. Un nini cobra 1.500 euros y un jubilado 800. Ahora respondes. De la ministra, señorita, y de forma muy... ¿Tú crees que esa mujer ha hecho la ley sola en su casa una noche? Parece que sí. Parece que sí. Da la sensación. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a favor ni en contra, nada más que de una cosa. De que mientras exista una mujer, de hecho antes, que muera o sea violada, para mí esta ley es necesaria. El consenso. Aquí. Pásela bien. No. Aquí, ¿qué es lo que.? Pero aquí, si me está dando la razón, porque se haga bien, entonces, ¿por qué salen a la calle? Déjame terminar. Si no me da, venga, ¿qué es lo que vale? Aquí, es decir, lo que es prioritario es que el sí es sí, es decir, dice expreso, eso no se puede quitar ni una coma. Lo que yo no entiendo es por qué ahora los jueces, yo pregunto, ¿por qué los jueces ahora, esos 300 y pico de casos? Me gustaría saber y coger el currículum y decir, no me voy a dedicar de eso, hombre, a coger caso por caso y juez por juez quien ha valorado ese para salvar a ese. Es decir, yo siempre entiendo juez, cuando me viene un abogado. Tú sabes lo que ha dicho, ¿no? Ha dicho una burrada muy gorda. A mí me llega no, que lo diga ese Carlos, soy un juez. A mí viene un abogado defensor de un violador que está en la cárcel a acogerme a cualquier punto o a cualquier comita o frase de esta nueva ley que pueda salvar a ese individuo de la cárcel. Yo le diría, mira, no quiero ni saber del individuo ese para nada. Aquí la interpretación del juez, ¿cuál es? El tiempo, es decir, acogernos a la ley nueva. ¿En qué tiempo? La ley dice muy claro. ¿Por qué se cogen a la parte mínima del plazo que ha puesto la nueva ley? Que no la sé, pues no soy un profesional de esto, del mínimo, imagínate, de 1 año a 5 años o a 15 años de estar en la cárcel. ¿Por qué se cogen? ¿Por qué no cumple? ¿Qué artículo de aquí? Si aquí no se trata, aquí no se trata de que ese individuo está en la cárcel. Ese individuo está en la cárcel está porque ha violado o ha matado a una mujer. No tiene perdón de nada. Y los jueces, ¿por qué no han hecho esto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que lo meten en la cárcel y se olvidan del problema? Venga, a ver, vamos a ver. Está muy claro que la interpretación del juez, ¿cuál es? Un minuto, te respondo. Te voy a responder en un minuto. Perdona un momento. Hay una cosa que es fundamental, que siempre que haya beneficios fiscales para el reo, el juez tiene que aplicar la ley. Se le aplica el beneficio fiscal. El beneficio penitencial. Sí. Perdón. ¿Puedo hablar ya? ¿Ha terminado? Es decir, entonces, cámbiese la ley si no hay problemas. Es cambiar los plazos o lo que ha hecho de fusionar esos delitos, volver a separarlo o cambiar esa parte de la ley. Si la ley no tiene por qué, no es mala, es buena. Pero a lo mejor esa parte que se ha visto que en la práctica no resulta útil porque está produciendo rebaja de condena, habrá que modificarla, pues se modifica. Pero no de la forma que está vilipendiando a esta mujer. Es que es un ataque continuo, es que yo tengo amigos entre comillas, de Vox, tanto que machacando, otro que sale, y otro que sale, y otro que... Miguel Ángel. Y ya le pongo yo. Mira, pero ¿qué te cabrea? Déjame que te conteste. Te voy a contestar muy breve. Es que no se alegra. Muy breve. Tenemos un poquito de tiempo, venga. Voy a ser muy breve y voy a resumirlo en menos de un minuto. Por parte, como decía Jack el Destripador. Has dicho que hay que pedir los currículums a los jueces, vale. Claro. ¿Quién hace la ley? Quien ordena que se haga esta ley y decide qué técnicos la tienen que hacer es la ministra del Ministerio de Igualdad, que es quien ha fomentado y ha sacado esta ley. Y es con una serie de abogados y de jueces. Miguel Ángel, la ley no la hace ella sola. Miguel Ángel, venga, es Dani, la que decide, doña Irene Montero es la que decide qué
técnicos tienen que hacer la ley. Y dice, hay que pedir el currículum. Currículum de doña Irene Montero. Venga, venga. Cajera, currículum de un juez. ¿Sabe lo que hay de un juez? ¿Sabe lo que hay de un juez? No hay más palabras, señoría. Otra cosa. Venga, Daniel. Otra cosa. Daniel. ¿Quién ha decidido que se haga? El sí o sí. O sea, un violador, lo que dice, cadena perpetua. Por mí fuera, cadena perpetua. El tiempo, perpetuo. Perpetuo, es la que ponerlo. No poco. Perpetuo. Pero quien ha hecho la ley mal y se ha puesto en plan niña chica, y hay que reconocerlo, no, hombre, y se ha puesto en plan niña chica, que no. Pues no ves que hay 330 que se han rocido su condena y hay 30 violadores en la calle, pero que han sacado 30 violadores en la calle gracias a doña Irene Montero. La ley salió con mayoría en el Parlamento. Gracias a doña Irene Montero pero que la ley quiere y sus aprobar la ley. socios de gobierno. La ley... Creo que gracias no se la ha a doña Irene Montero, ministra del gobierno de Pedro Creo que Sánchez. no se la ha leído nadie, porque fue aprobada por 228 diputados. Claro, lo estoy diciendo. Y yo creo que no se la ha leído nadie. Claro. Ni la propia Irene Montero. Yo creo que si se la llega al Levante, que por eso una querida se ha puesto en plan, chica, si Irene Montero se llega al Levante en la ley y dice, ostrín, si van a salir antes de esto, no, vamos a hacerla bien antes de tiempo. ¿Cómo se va a leer la ley? Pero es que se ha puesto... Y no se la ha leído. Es que venga, Miguel Ángel. no se la ha leído. 10 segundos. O sea, es imposible. Y en cuanto a currículum, con todo mi respeto, me merece muchísimo más respeto la oposición y el currículum y el esfuerzo que ha dado durante toda su vida un juez que quien no tiene la la que no tiene la carrera de juez, por muy ministra que sea, por muy ministra que sea, por muy político, pero es que un juez no tiene que ser político, no tiene que ser político, no tiene que ser como dice Podemos, pues dice el Pablo Iglesias o dice Pedro Sánchez, que tienen que estar ahí. Díselo al del caso Bárcena, al caso de Cifuentes, al del caso de Camps, al del caso de... Nos tenemos que ir. A los de Filesa. Daniel, Miguel Ángel, cuando habláis los dos no se entiende. No se escucha, nuestra audiencia no se escucha. Vale. Tú acabas de decir que la ministra tiene que leerse la ley. Pues si tú que la has hecho ya sola. Se habrá leído, si la ha hecho, se la habrá leído. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su atención. Gracias a Miguel Ángel. Gracias. Que pases una buena semana y disfrutes mucho del carnaval. El carnaval, vamos a empezar fuerte el jueves y como digo aquel, yo me gusta, soy carnavalero, me lo voy a pasar muy bien y la crítica es muy bonita, además es necesaria y es buena. Y es un buen escenario para la crítica, evidentemente. Se haga desde la cosa que tenga que hacer, sin faltar el respeto y sin insultar y pasamos bien. Yo con Daniel políticamente estoy en la otra punta, además yo ni lo veo, pero el carnaval, somos carnavaleros los dos. Dani, lo mismo, que disfrutes mucho con el carnaval. Igualmente, si hay que decir que, y he escuchado alguna que otra letrilla, dice que la crítica es buena. A la Irenita le dan este tema va a ser carne de cañón de las comparsas y de las agrupaciones, seguro. Más de 300 y otros más que habrá. Van a hablar de ella. Nosotros se lo llevaremos en directo en Televisión Extremeña, aquí en esta casa, a partir de las 20:45 horas de este jueves, que comenzamos ya la primera función de los cuartos de final del concurso de agrupaciones carnavalescas de Mérida, el COAN, en su regreso histórico al Teatro María Luisa. Aquí lo pueden ver tanto en la TDT como en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y en nuestra página web de televisionextremeña.com. Mañana estaremos con una picota más cortita, pero estaremos fieles a la cita antes de ese concurso. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.